Hace unos meses tuve el enorme placer de participar en un evento muy especial. Compañeros, muy buenas tardes. Welcome everyone, welcome to the show. Una exposición de obras de arte que se organiza cada año en el corazón de Manhattan, en Nueva York, y donde se pueden ver obras de más de 100 artistas. Pero esta no es la típica exposición de arte. Su principal diferencia es que todas las obras que se presentan en la exposición son creadas por miembros y amigos del sindicato 32BJ. 32 BJ. El 32BJ es uno de los sindicatos más grandes de Estados Unidos y agrupa a mujeres y hombres que trabajan en servicios a propiedades. Sus miembros son en su mayoría limpiadores, porteros, conserjes, encargados de mantenimiento, agentes de seguridad o técnicos de edificios. Este año tuve la oportunidad de compartir unos cuantos días con estos trabajadores artistas y fue muy conmovedor ver cómo cada uno de los objetos que se presentan en la exposición es, si se me permite, un pequeño guardián de la memoria de su creador. Allí pueden verse todo tipo de expresiones artísticas, desde cuadros y esculturas hasta fotografía, poesía y música. Y es increíble ver cómo cada una de las obras refleja de una manera u otra las vidas y preocupaciones de los trabajadores del sindicato. Un colectivo donde, como podrás imaginar, los inmigrantes tienen un peso muy importante. Soy Martín Aro y esto es Guardianes de la Memoria, el podcast que te cuenta las historias que viven en los objetos. Hoy, en lugar de contarte la historia de un objeto en particular, quiero que conozcas un ejemplo de las increíbles historias de vida que puedes encontrarte detrás de los objetos de esta particular exposición. Mi nombre es Teresito Páez, yo soy nativo de República Dominicana, llevo en este país unos 35 años. He empezado un poco tarde en todas mis cosas porque ya tenía 27 años cuando vine aquí y ya voy a cumplir 62. Cuando conocí a Teresito me imaginaba que llevaba una especie de doble vida, trabajador de mantenimiento por el día y artista por la noche, pero ahora que lo conozco mejor puedo decir que esa doble vida no existe. Teresito, como la mayoría de los artistas del 32BJ, es claramente un artista a tiempo completo que además trabaja como encargado de mantenimiento. Un trabajo, por cierto, que se ha convertido en una de sus principales fuentes de inspiración artística. Cuando le comenté que me gustaría conocer más sobre su vida y su obra, enseguida me dijo que me pasara por su trabajo. Y así, una semana después, me recibió al finalizar su horario laboral en un edificio de la Universidad de Nueva York. En ese edificio se alojan más de 1000 estudiantes que vienen desde todas partes del mundo a estudiar en la prestigiosa universidad. Teresito es el encargado de mantenimiento del edificio y es el responsable de que todo esté limpio y ordenado y en perfecto funcionamiento. Me recibió en su oficina, que está en el sótano del edificio, una oficina que en otros tiempos seguramente haya sido la típica oficina gris y con pocos muebles, pero que ahora se parece más a un estudio de arte que a una oficina de mantenimiento. Allí, mires para donde mires, puedes ver esculturas, cuadros, fotografías y una interminable colección de objetos destinados a formar parte en alguna de las futuras creaciones de Teresito. La mayoría de estos objetos estaban destinados a la basura, pero Teresito decidió rescatarlos para que tengan una segunda oportunidad como piezas de arte. Por cierto, esos ruiditos de fondo que se escuchan a veces detrás de la voz de Teresito son producidos por su silla, que cruje a cada movimiento de su dueño. Otro ya hubiera pedido un cambio de silla hace tiempo, pero Teresito es más de la idea de esperar a que la silla ya no aguante más su peso y a partir de ahí ver qué se puede hacer a nivel artístico con sus piezas. Entonces, al ver todo ese despliegue de obras y objetos, lo primero que le pregunté fue ¿de dónde te viene esta creatividad? Originalmente, mi niñez es muy interesante porque en nuestro país es así subdesarrollado. Los reyes no nos regalaban nada, entonces nosotros teníamos que crear nuestros propios juguetes. De ahí viene el desarrollo de la creatividad. Seguimos hablando un rato más de su niñez en República Dominicana y rápidamente se hizo evidente que su padre fue una figura clave en su vida. Siempre me fascinó mi papá. Mi papá era una persona muy creativo. Fue un hombre sin educación, pero fue una persona muy honesta y además era una persona muy ejemplar en la comunidad porque él, cuando la gente, me acuerdo yo, porque él ponía las inyecciones, cuando la gente iba enferma al doctor, no había quién, él tenía una jeringuilla
de cristal y él la hervía, después la pasaba con alcohol, la desinfectaba y él ponía inyecciones y esa gente de esa comunidad venían para que él le pusiera inyecciones. Pero mi papá era agricultor y él se dedicaba mucho a su cosa, pero era muy creativo y tenía esa cosa. Y como dije, fue un hombre muy religioso también. A pesar de que yo no soy religioso, pero él era muy religioso. Y después Teresito me cuenta que según van pasando los años, este lado creativo de su niñez va desapareciendo. En esos años le preocupa más el cómo buscarse la vida que ser creativo. O seguramente sea más correcto decir que en esos años su creatividad estaba enfocada al 100% en buscarse la vida. Y así a los 27 años Teresito decide probar suerte en Estados Unidos. Tenía una idea de venir como hacen muchos inmigrantes, venir por 3 años y buscar una plata y volverme a mi país. Y como no tenía posibilidades de entrar legalmente a los Estados Unidos, contactó con unas personas. Una mafia que organizaba esos viajes ilegales. Y que por $3,000 del año 84 se encargarían de traerlo a los Estados Unidos. El trato era el siguiente. Para empezar, yo le daba la mitad y para llegar aquí la otra mitad. O sea, 1.500 allá y 1.500 cuando llegara acá. Aquí yo tenía un amigo que guardó el dinero y se lo entregó cuando yo llegué. Mira, aquí le tengo aquí tiene esto. Nosotros viajamos vía México. No sé, el que organizó el viaje allá fue a la embajada mexicana con todos los nombres y los pasaportes y le dieron la estampa. Parece que le dio algo a la embajada. Corrupción y nosotros volamos de República Dominicana, éramos un grupo como de 8 o 10, a Panamá y de Panamá transferimos, en ese tiempo era Iberia, a la Ciudad de México. Cuando llegamos a la Ciudad de México, ahí estaban la gente de inmigración mexicana. Ustedes van para Estados Unidos y qué sé yo qué, móntense aquí, empezaron a darnos unas cuantas vueltas en el escarabajo, como lo llaman. Nosotros decimos espillos en Dominicana, pero ese es el escarabajo. Y cuando llevan varias cuadras, dicen, miren, si me dan $200 cada uno, que son $400, lo dejo ir. Ok, le dimos los 200 cada uno, tengas $5, nos dieron nos devolvieron con un taxi y ahí van para llegar al hotel donde van. Al otro día, cuando ya amaneció, de tempranito salimos de vuelo desde Ciudad México a la ciudad Tijuana. Cuando llegamos, ese vuelo lleno eran todos inmigrantes que iban a cruzar desde todas partes del mundo, que iban a cruzar Estados Unidos. Tijuana es la ciudad que está en la frontera con la otra ciudad de Estados Unidos, que es San Diego, California. Cuando nosotros llegamos, ahí nos dijeron todo el mundo a ese cuarto. Ahí tiene 300 gente que llegamos hacia el vuelo. Ahí había gente de la India, de la China, de algunos países de Europa, Latinoamérica, de todas partes. Árabes, ahí estaban. El que no dé $300 no sale de aquí. Bueno, ya nosotros no teníamos, lo que me quedaba eran $12. Y cuando mi amigo, que era José Luis, le dije, bueno, nosotros no tenemos y nos vamos a quedar aquí. Cuando nos quedamos nosotros dos, le dice el Señor, ¿y ustedes qué? Dijo, bueno, mira, mándanos para otra vez porque nosotros no tenemos. Lo que nos quedan aquí son $10. ¿Lo quieren? Ok, pasen los $10. Todo el mundo pagó 300, nosotros pagamos 10. Con $2 pagamos $2 para llegar al hotelito donde íbamos a dormir esa noche. Y ahí dormimos y de madrugada nos tocan la puerta y nos dieron una sopa, todo, con un hambre que ya nos moría con aguacate. Y así de la mañanita nos tocaron otra vez cuando ya terminado, vámonos, dejen todo lo que tienen. Nos metieron 4, veníamos en el baúl del carro, un carro de estos Impalas de los años 70. Y nos metimos ahí. Entonces vamos a cruzar la frontera de Estados Unidos. Cuando el guardia de Estados Unidos, eso estaba combinado con todos ahí, ellos sabían lo que estaban haciendo. Dice, le toca, el chofer va solo, pero el carro va parado adelante y bajo atrás porque lleva 4 gente acostado ahí. Dice, ¿trae algo aquí? No traigo nada. Ok, siga. Nosotros pasamos, en unos 5 minutos ya estaban esperando en un carro. Nos llevaron a una casa y pasamos todo el día. Ya el mismo coyote que nos esperó, tenía la otra conexión, nos esperó y nos llevó a la casa de él. Y ahí esperamos todo el día, cocinando, qué sé yo qué. Y en la tardecita ya,
Nos trajeron al aeropuerto de Los Ángeles. Se manejó, pasó una base militar estadounidense y dice, pónganse que crean que era turista, pónganse esto así como que crean medio loco, que ustedes son turistas, qué sé yo qué. Nosotros lo que... Mira, Dios mío, cogido aviones, que no sabemos dónde estaba, cansado, ¿no? A esas alturas llevaban 2 días seguidos de viaje. Cuando llegamos a Los Ángeles, ahí vamos a coger un avión. Me extravié un poco yo y José Luis, pero el coyote fue y nos buscó como enojado con nosotros. Dice, tenga, estos son $100 a cada uno. Ustedes lo van... En ese tiempo se pagaba dentro del avión. Y nosotros pagamos cuando entramos al avión y viene la cobradora, como si hubiera sido un autobús, le pagamos. Dice, y el dólar que sobra, se lo dan a ella de propina. Cuando ella devolvió ese dólar, yo no se lo entregué, pues yo es el único dólar que voy a llegar a Nueva York. Si llegué a Nueva York con $1. Y al llegar a la ciudad, otro miembro de la organización estaba esperando para llevarlos a la casa del amigo de Teresito y entregarlo a cambio de los $1.500 que faltaban. Así fue como, agotado y con $1 en el bolsillo, Teresito llegó a Nueva York. Sí, y a la semana empecé a trabajar. Y desde entonces yo siempre he trabajado. Hice 20.000 cosas en ese transcurso. No solamente tenía negocios acá, estuve en restaurantes, tienda de grocery, o tienda de abastecimiento, como se llama en español. Y he hecho 20.000 cosas, mudanzas, todo eso lo he hecho. Todo lo que hace un inmigrante, pero todo con las reglas. Y hasta que hice todos mis papeles y con eso me hice ciudadano y soy ciudadano y puedo votar por las elecciones. Y unos años más tarde le surgió una muy buena oportunidad laboral: trabajar en las Torres Gemelas. Por suerte, aquel trágico 11 de septiembre, Teresito no estaba trabajando. Yo estaba de vacaciones cuando el país se cayó, cuando el edificio fue derrumbado. Pero lamentablemente muchos de sus compañeros sí estaban en el edificio. Sí, había muchos compañeros, entre ellos mi amigo querido Wilde Gómez, que era colombiano. Él lamentablemente estaba trabajando. Él había regresado ese día antes de Colombia y llamó a la oficina que si había un espacio para él al otro día. Le dijeron, sí, alguien llamó enfermo, ven. Y empezó a trabajar a las 7 de la mañana. Y cuando el ataque sucedió, su hermano lo llamó desde Colombia a un celular que tenía. Y se comunicaron y decían, no puedo salir porque no, las escaleras están todas bloqueadas por el humo y el fuego. No podía bajar porque estaban como en el 90 piso lo que sucedió. Y él estaba en el 106, 107. Y eso fue una de las tragedias. Pero y habían también otros amigos también. Y como en ese tiempo uno encontraba gente en toda parte de la ciudad llorando. Fue terrible, fue muy penoso porque fue muy demoralizante. Y al poco tiempo de la tragedia, Teresito comenzó a trabajar en la Universidad de Nueva York. Y una de las grandes ventajas que le daba a este trabajo era la posibilidad de estudiar, una oportunidad que Teresito supo aprovechar enseguida. Me dieron y yo lo aproveché y estudié acá. Yo hice una licenciatura en estudios internacionales. Terminé y ya cumplí los 50 cuando terminé. Entonces tomé hace unos cursos de fotografía. Me hice fotógrafo para entretenimiento mío, para deleite mío. Y entonces, bregando con basura y bregando con fotos, redescubrí mi arte, la cosa que estaba en la niñez. Y así empecé a crear cosas poco a poco. Y ese redescubrimiento de su creatividad y esa nueva conexión con su infancia le despertaron una pasión por el arte que ya no tiene vuelta atrás. Yo vivo un mundo diferente, ya es el mundo del arte y el mundo que yo disfruto, porque es un mundo donde la imaginación te lleva, es como un vivido, el arte para mí es como una meditación, te lleva profundo, es la complejidad del proceso de crear, la imaginación, es bellísimo. Y una de sus obsesiones es transformar la basura en objetos de arte y darle una nueva vida a los materiales desechados. Es inmenso la cantidad de materiales que se desechan o que van a la basura, materiales que son buenos, entre ellos computadoras, teléfonos, empezando por los utensilios de cocinas, todo es esta cosa, inmensidades de libros también. Entonces todo este material uno trata a veces que uno le da vergüenza decir no puedo tirarlo esto a la basura o qué puedo hacer con esto, porque se pueden llenar camiones de tantas cosas que se desperdician.
Y muchas de las cosas que la universidad y los propios estudiantes desechan se han ido convirtiendo poco a poco en obras de arte. Esto es papel plástico. Esto es una escultura plástica que le he hecho 20.000 cosas para poderla hacerla que se ponga fuerte. Primero con un calentador porque el plástico se encoja. Entonces botaron un galón de pintura negra, se lo tiré por encima. Cogió un color negro entonces. Después de eso le tiré una cera de esa desperdiciada y cogió un brillo. Y esto es lo que tiene una escultura que parece algo extraterrestre, pero eso es una escultura diferente, única de materiales de reciclaje. Cuando hago una cosa así, quiero volver a llevar el material a lo que fue. El material que es plástico viene del petróleo. Y cuando es algo así negro, intenso, que viene como un volcán, esa es la misma expresión de cuando salió de la tierra, cuando sale con la fuerza de la tierra y es así negro. Y eso es lo que simboliza. Otras piezas, por ejemplo, eso que ves ahí, son los discos duros de la computadora cortado en pedacitos para poderlo hacer esto. Y estos son una escultura hecha de discos duros, que también fueron metales que se tiraron a la basura, y ahí lo corté y lo puse pegado así uno y otro. Esto es un papel que botaron, no hallaba qué hacer con él, le di intensidad con cera mojada y se pone diferente y se pone grueso, fuerte, como si fuera rocoso, y parece entonces algo más diferente. Este todavía no lo he terminado, pero lleva el proceso para ponerlo en algo debajo y que algo abstracto también. Y una vez empieza a hablar de sus obras es difícil pararlo. Se nota que lo pasa muy bien con sus creaciones. Viéndolo, no es difícil imaginar al Teresito niño inventando juguetes en Dominicana. Pues esto es una figura de una mujer encima. Parece cristal. Entonces, ¿ves esto? Estas son las tarjetas del tren subterráneo. La idea era para crear una silla, pero la solidez no esto es un alambre eléctrico que se botó. Ese alambre eléctrico trato de hacerle algo diferente, no sé lo que voy a hacer. Todavía no lo he terminado completamente. Eso es un guante que se usó encima. El guante solamente es una idea, yo empiezo a ponerle cosas y cuando a mí me parece, quizá le tira una... También hablamos de sus fotografías. Hay una en particular que está colgada sobre su escritorio, donde se ven unos manifestantes con un cartel que dice "Familias unidas, no deportadas". En la marcha de inmigración, sí, yo tengo muchas fotografías. En migración, los trabajadores, las madres, los hispanos marchando porque legalicen sus estatus, y esta fue una foto que tomada por una familia mexicana, y lo mismo que esta foto es algo diferente, pero es un paisaje en la mañana en la parada del tren de Queensboro Plaza en Queens, y eso es un habitazo por ahí por las 6 de la mañana cuando el sol estaba saliendo y se refleja en la ventana, y el tren 7 viene de Queens. Las fotos y las esculturas nos llevaron también a hablar sobre el mensaje de su arte y le pregunté si intenta transmitir algo con su obra. Sí, porque mi arte se refleja en la cultura del consumerismo. Tenemos una cultura que todo es consumir, y el problema con el consumerismo es que no le damos importancia a de dónde viene el material, de dónde viene ese objeto, de dónde viene esto que usaste por un mes, un año, 10 años, y de repente ni lo regala ni hace nada, sino lo tira a la basura. ¿Qué sucede con ese material? El material fue hecho usando cuánta energía fue usada para esto, qué mano de obra fue usada, qué condiciones de trabajo existían en esa fábrica donde fue hecho. No le damos importancia, no nos importa. En nuestros países eso se recoge y alguien lo toma y eso es un lujo. Aquí no es un lujo, aquí es basura. Entonces todo eso es a veces una vergüenza, pero también hay razones, como decir, el país donde vivimos es a base de consumir, consuman, porque es bueno para la economía. Esa era la idea que teníamos por mucho tiempo. Y todo esto se refleja en la cultura que ya está establecida. Gastar, comprar,
botar. Otro de los grandes temas de las obras de Teresito es la arbitrariedad de las fronteras, esas líneas imaginarias que los seres humanos nos hemos inventado. Por eso muchas de sus obras representan a un objeto al que de alguna manera se le ha dado una nueva función, que se ha liberado, por así decirlo, de las fronteras utilitarias para las que fue creado. Cada ser humano tiene derecho a ser independiente y libre de que pueda moverse donde pueda. Porque ahí llegamos al problema del sistema que vivimos, el sistema capitalista, que es como el nuevo liberalismo, donde a las compañías se le abrió todas las fronteras. No, para las compañías no hay fronteras, pero para el trabajador sí hay fronteras. Y ahí es que está lo malo y ahí es que está esa desigualdad. Y ahora le va a tocar al propio Teresito liberarse de una nueva frontera. Ya le queda muy poco para jubilarse. Y tiene muchos planes. Además de viajar con su esposa y visitar museos de arte, le emociona poder por fin dedicarse totalmente a crear. Me voy a dedicar más al arte y voy a hacer más obras. Y ahora voy a dedicar más shows y exponer más mis obras y viajar y quizás viajaré más a hacer exposiciones internacionales. Quiero ir a los basureros internacionales como en Dominicana, en Latinoamérica y entonces hacer documentales en fotografía, un documental de fotografía para presentarlos acá, combinado con las obras que hago. Eso es como una muestra. Mira lo que sucede con la basura que está sucediendo en nuestros países. Vea lo que yo hago con los desperdicios en este país. Entonces, como un balance. Está claro que esos días de jubilado no serán como los de la mayoría. Porque llega el momento en que la gente se retira y lo que quiere es estar viendo televisión y vivir una vida aburrida. Yo creo que eso no lo voy a vivir porque yo voy a estar creando arte y viviendo más conectado con el mundo artístico. Y ya que estábamos hablando del futuro, aproveché para preguntarle cómo te gustaría que la gente te recordara. Me gustaría que me recuerden que sí, como algo como un artista. Ya. Y como una persona honesta, sencillo, que nunca dejas de ser lo que fue. Me gusta mi gente, me gusta la sencillez, la humildad. Y esa es la historia de Teresito, una historia que tiene muchos puntos en común con la de otros artistas del sindicato. Unas personas increíbles que no dejan que el cansancio los aparte de la creación artística. Personalmente estoy convencido de que es precisamente esa pasión por crear, sumada al ambiente fraternal que se vive en las reuniones del sindicato, lo que les da fuerzas extras para enfrentar sus trabajos diarios. Unos trabajos duros y muchas veces poco valorados por el resto de la sociedad. Si quieres conocer más sobre estos trabajadores artistas, puedes visitar la página web 32bjarts.org. 32bjarts.org. Ahí, además de ver fotos de sus obras, podrás oír unas cuantas entrevistas cortas que hicimos a modo de audioguía para la exposición de este año. La mayoría de las entrevistas son en inglés, pero también hay algunas en español. Y por último, quiero dedicar este episodio a la memoria de Héctor Figueroa, presidente del 32BJ y un incansable luchador por los derechos de los trabajadores que nos dejó prematuramente en julio de este año. Creo que las propias palabras de Héctor durante la inauguración de la pasada exposición sintetizan muy bien la esencia de lo que vivía en el sindicato. Héctor dijo: «Nuestra humanidad va más allá de lo que nuestro empleador quiere atribuirnos. Nosotros no somos meros trabajadores, también somos artistas, somos líderes, somos héroes que hemos construido esta ciudad y celebramos nuestras vidas». Y con esas palabras de Héctor Figueroa y con ese claro llamado a no dejar que sean otros los que nos definan, hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya gustado. Si es así, quiero pedirte un favor. Si puedes, recomienda Guardianes de la Memoria a 1 o 2 personas de tu entorno a las que creas que les puede gustar lo que hacemos. Eso nos ayudará a crecer y a poder seguir contando las historias que viven en los objetos. Además, en nuestro Twitter y Facebook, @G_de_la_Memoria, podrás ver imágenes de algunas de las obras de Teresito y de la última exposición del 32BJ. Muchísimas gracias a Teresito y a los increíbles artistas del 32BJ por contarme sus historias y recibirme como un miembro más de su familia. Como siempre, si conoces alguna historia interesante que esté anclada en algún objeto, en nuestra web guardianesdelamemoria.com encontrarás todas las vías para comunicarte con nosotros.
Gracias por estar ahí y no olvides suscribirte a este podcast en guardianesdelamemoria.com o en tu plataforma preferida de podcast. Soy Martín Aro y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Guardianes de la Memoria, el podcast que te cuenta las historias que viven en los objetos.